Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son tan adictos a las series turcas como yo. Hoy nos vamos a sumergir en el futuro. Así es, vamos a echar un vistazo a las series turcas que, según mis predicciones, van a tener al mundo en shock en el año 2025. Prepárense para maratones épicos y noches sin dormir. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, su té turco, lo que sea que les guste para disfrutar de una buena serie, porque hoy vamos a desvelar las joyas televisivas que nos esperan en el futuro. Y antes de que se me olvide, si les gustan mis vídeos, si les gusta el contenido sobre series turcas, si quieren estar al tanto de todas las novedades y mis predicciones locas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para empezar, quiero hablarles de una serie que creo que va a romper todos los récords de audiencia, El susurro del Bósforo. Imaginen un thriller psicológico ambientado en las calles laberínticas de Estambul, donde una joven arqueóloga descubre un antiguo artefacto que desata una serie de eventos sobrenaturales. Sí, lo sé, suena increíble. La protagonista, interpretada por la talentosísima Beren Saat, se verá envuelta en una conspiración milenaria que amenaza con destruir la ciudad. La serie promete ser visualmente impresionante, con una fotografía que capturará la belleza misteriosa del Bósforo y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Lo que me entusiasma de esta serie es que combina elementos históricos, mitológicos y de suspense de una manera que nunca antes habíamos visto en una producción turca. Prepárense para giros inesperados y un final que los dejará sin aliento. Además, los rumores dicen que la serie contará con efectos especiales de primer nivel, algo que no es tan común en las producciones turcas, pero que si se hace bien, puede llevarla a otro nivel. Yo ya estoy contando los días. Luego tenemos una serie que va a hacer las delicias de los amantes del romance y el drama, La joya escondida de Capadocia. Esta serie nos traslada a los paisajes mágicos de Capadocia, donde dos familias, unidas por un oscuro secreto del pasado, se verán enfrentadas por el amor de una joven heredera. Imaginen los globos aerostáticos elevándose sobre formaciones rocosas surrealistas, mientras se desarrolla una historia de amor prohibido, venganza y redención. La protagonista, una joven actriz revelación llamada Elif Demir, interpreta a una mujer fuerte y decidida que lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de intrigas y traiciones. Lo que me parece interesante de esta serie es que explora temas como la ambición, el perdón y la importancia de la familia, todo ello enmarcado en un entorno visualmente espectacular. Los paisajes de Capadocia, con sus colores cálidos y sus formaciones únicas, añadirán una capa extra de belleza y misterio a la historia. Además, el vestuario y la ambientación prometen ser impecables, transportándonos a un mundo de lujo y sofisticación. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico del género romántico. Ya me veo llorando a mares. Pero no todo van a ser dramas intensos y thrillers psicológicos. También tendremos espacio para la comedia, y aquí es donde entra en juego Locos por Estambul. Esta serie sigue la vida de un grupo de amigos que comparten un apartamento en el corazón de Estambul y que se enfrentan a los desafíos y las alegrías de la vida moderna. Imaginen situaciones hilarantes, diálogos ingeniosos y personajes entrañables que te harán reír a carcajadas. La serie promete ser un reflejo fresco y divertido de la sociedad turca actual, con sus contradicciones, sus sueños y sus aspiraciones. Lo que me gusta de esta serie es que no se toma demasiado en serio a sí misma y que apuesta por el humor inteligente y la sátira social. Los personajes son cercanos y reconocibles, y las situaciones que viven son fácilmente identificables para cualquier persona que haya vivido en una gran ciudad. Además, la serie contará con cameos de actores y actrices famosos, lo que añadirá un toque extra de glamour y diversión. Prepárense para maratones de risas y para enamorarse de estos personajes tan peculiares. Ahora hablemos de una serie que va a dar mucho de qué hablar por su temática controvertida, El imán rebelde. Esta serie narra la historia de un joven imán que desafía las tradiciones y las normas de su comunidad al enamorarse de una mujer que no pertenece a su mundo. Imaginen un drama intenso y emotivo que explora temas como la fe, el amor, la libertad y la identidad. La serie promete ser un retrato honesto y sin tapujos de los desafíos que enfrentan las personas que se atreven a cuestionar el statu quo. Lo que me parece valioso de esta serie es que aborda temas importantes y relevantes para la sociedad actual, como la tolerancia, el respeto y la diversidad.
La serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas. Además, la serie contará con un elenco de actores talentosos que darán vida a personajes complejos y multidimensionales. Prepárense para un viaje emocional intenso y para cuestionar sus propias creencias. Pero eso no es todo, también quiero mencionar una serie que va a hacer las delicias de los amantes de la acción y la aventura, Los Lobos del Mediterráneo. Esta serie sigue a un grupo de agentes secretos que luchan contra el terrorismo y el crimen organizado en las costas del Mediterráneo. Imaginen persecuciones en lancha a toda velocidad, tiroteos espectaculares y escenas de acción trepidantes que te mantendrán al borde del asiento. La serie promete ser un espectáculo visual impresionante, con una fotografía que capturará la belleza salvaje del Mediterráneo y unos efectos especiales de primer nivel. Lo que me atrae de esta serie es que combina la acción pura y dura con una trama intrigante y llena de giros inesperados. Los personajes son carismáticos y complejos, y sus motivaciones no siempre son claras. Además, la serie explorará temas como la lealtad, el sacrificio y el precio de la justicia. Prepárense para una descarga de adrenalina y para no poder quitar los ojos de la pantalla. Finalmente, quiero hablarles de una serie que creo que va a tener un impacto cultural significativo, La herencia otomana. Esta serie narra la historia del Imperio Otomano a través de los ojos de una familia noble que vive en el Palacio de Topkapi. Imaginen intrigas palaciegas, luchas por el poder, romances prohibidos y batallas épicas que marcaron el destino del mundo. La serie promete ser una producción ambiciosa y lujosa, con un vestuario y una ambientación impecables que nos transportarán a una época fascinante de la historia. Lo que me parece importante de esta serie es que ofrece una perspectiva diferente y matizada del Imperio Otomano, mostrando tanto sus logros como sus errores. La serie nos invita a reflexionar sobre la historia y a comprender mejor el presente. Además, la serie contará con un elenco internacional de actores talentosos que darán vida a personajes históricos icónicos. Prepárense para un viaje en el tiempo y para descubrir los secretos del Imperio Otomano. Bueno, amigos, esas son mis predicciones sobre las series turcas que van a tener al mundo en shock en el año 2025. Espero que les haya gustado este vistazo al futuro y que estén tan emocionados como yo por ver estas series. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que el futuro siempre es incierto. Pero si algo he aprendido sobre las series turcas, es que siempre nos sorprenden con historias originales, personajes memorables y producciones de alta calidad. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado de El susurro del Bósforo, un thriller psicológico con elementos sobrenaturales, La joya escondida de Capadocia, un drama romántico ambientado en paisajes espectaculares, Locos por Estambul, una comedia fresca y divertida, El imán rebelde, una serie controvertida sobre fe y amor, Los lobos del Mediterráneo, una serie de acción trepidante, y La herencia otomana, una producción histórica ambiciosa. Un menú variado para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas predicciones. ¿Cuáles de estas series les gustaría ver más? ¿Tienen alguna otra serie turca que creen que va a ser un éxito en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les gustó el contenido de mi canal, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.